Dios les bendiga. La gracia soberana del Omnipotente nos ha abrigado y nos ha apoyado en todo momento hasta el día de hoy. Les habla el pastor Nelson Romero para ofrecerles el desayuno mañanero. Hoy quiero que podamos compartir un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Los versos 13 al 16 dicen de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Bueno, no, la verdad, mirando la Biblia queda sorprendido. Pero yo quiero tratar en esta ocasión un tema el cual he titulado Manifestación multifacética de Cristo. Manifestación multifacética de Cristo. Siendo el Señor de esa forma, yo creo que uno buscarle un título a Cristo es imposible. Aquí en la tierra nosotros estudiamos y nos identificamos con un personaje y un oficio. El uno es un ingeniero, el otro es un médico, el otro es un abogado, es un científico, es un campesino, es un conductor. Y cada uno, la verdad, se ha especializado en una rama y se identifica con esto. Pero la pregunta que el Señor le hace a los discípulos tenía una lógica. Es que delegarle un oficio a Cristo para identificarlo como tal es imposible. Es imposible. De pronto, al papá humanamente, a José, se le identificó como el carpintero, del carpintero José, porque el oficio determina títulos a la persona. Pero acerca de Cristo, determinarle un oficio identificador no es fácil. Porque es que Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que cuando funciona en su toda potestad, Él hace todos los oficios que quiere. Porque Él no hace lo que puede, Él hace lo que quiere. Incluso tiene una cualidad en su omnipotencia que dice: Él llama las cosas que no son como si fuesen. O sea que en su querer y en su sabiduría, en su poder, el mundo todavía se está creando. Porque Él sigue obrando maravillas. Entonces le dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? En otras palabras, ¿qué título me dan? Ya estos habían visto cómo el Señor había resucitado muertos, un resucitador. Había dado de comer a una multitud, entonces un hombre de milagros. Había dejado confundido completamente con su sabiduría a la ciencia de entonces un hombre, un maestro fuera de serie. Bueno, cualquiera título le quedaba bien. Entonces estos hombres, a lo que les hace esta interrogante, ellos empiezan a recordar lo que les están diciendo por la calle, lo que oyen decir. Dice: Señor, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas.
Eso fue lo que comúnmente se decía por ahí. Pero entonces el Señor les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En otras palabras, ¿qué título me dan después de tanta función, de tanto oficio? ¿Qué título me dan? ¿El caminador sobre el mar? ¿El multiplicador de alimentos? ¿El compasivo universal? Bueno, cualquier título le quedaba bien. Pero cuando esta interrogante se hace, entonces el apóstol Pedro le viene una revelación teológica y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es algo que es digno de poder pensar. Eres el Cristo, el ungido de Dios, en otras palabras, el Hijo del Dios viviente. Con esto de decir Hijo de Dios, no solamente estaba diciendo que era miembro a una familia o que de pronto tenía una deidad, porque cuando está diciendo que hijo, le está atribuyendo todo lo que es la herencia de un padre, porque los hijos son herederos de los padres. Así que si como humano él lo alcanzó a representar como el Hijo del Dios viviente, eso dice, eres la persona que tiene autoridad, tienes derecho, tienes herencia a manejar las esferas del cielo, las profundidades del mar, pones todo lo que es la expansión de la tierra y el universo es tuyo. Él entendió el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. El hecho de que estuviera en carne no perdió esa herencia, esa potestad, porque Él sigue siendo Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es digno completamente pensar en esa manifestación. Entonces nosotros miramos que Cristo convulsionó con milagros potentuosos la humanidad de su época. Él hizo grandes maravillas, gloria al Señor. Y por eso nosotros miramos lo que es el poder de Dios. La manifestación de su grandeza en todos los aspectos. Por eso miramos que en esa acción soberana multiplicó panes y dio de comer a multitudes. Gloria al Señor. Se manifestó de una forma bastante grande, hizo obras potentuosas que hasta su época, en su tiempo, los sobresalientes en poder, la ciencia de turno quedó corta en las palabras. Y sucesivamente, la Biblia dice que cuando él enseñaba, se admiraban de su doctrina. Ya habían oído predicar a los fariseos, habían conocido la capacidad de los escribas, la fe de los saduceos y todo. Pero el día que oyeron a Cristo predicar y mirar las obras que hacía, dice, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y hacía mención de algunas otras fe. Es digno pensar quién es Él. Entonces dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 15, verso 24. El Señor les está hablando acerca de lo que es la obra que venía haciendo anteriormente. Y entonces dice, si yo no hubiera venido y hecho obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. O sea, en su razonar convincente, Él les está hablando con verdad. Si yo no hubiera venido y hubiera hecho obras que ningún otro predicador, ningún otro líder religioso, ninguna otra persona de autoridad en la tierra hubiera hecho, no tuvieran pecado. Pero por cuanto ha venido y ha hecho obras sobresalientes, dice, en vuestros pecados permanecéis porque no creéis. Gloria al Señor. Entonces esto nos muestra a nosotros lo que es la soberanía de Dios. Él convulsionó el mundo. Aquel hombre que tenía la mano seca, con el mando de decirle levántala, se levantó. El de que estaba allá, el paralítico de Betesda,
quiso levantarlo después de tantos años. Multiplicó comida para multitudes, caminó sobre el mar, reprendió los vientos, resucitó muertos, trajo un evangelio de cambio a la humanidad y que transmite gloria y eternidad. Entonces, por eso dice, si yo no hubiera venido y hubiera hecho obras que ningún otro ha hecho, no tendrías pecado. Pero hay una convicción interna que trasciende, circula por las laderas del alma, que nos hace hablar sabiduría y aún en las noches nos enseña en la conciencia de lo que es el saber, el poder, el actuar completamente según su querer. Porque Dios combina el querer como el hacer, ubicados en su voluntad. Así que todas las cosas allí se manifiestan de una forma como Él quiere. La grandeza de nuestro Dios viene manifestando el Salvador del mundo. Es un plan salvífico que Dios estableció, que Él hizo para con nosotros. Gloria al Señor. Entonces tenemos que mirar que la revelación de Pedro era continua. Yo pienso de que no solamente con decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, ya ahí se acabó todo, lo identificó solamente como el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, nosotros miramos que esa palabra, esa declaración era continua. Porque cuando dijo, eres el Hijo del Dios viviente, estaba invocando el poder de su omnipotencia. Ahí estaba invocando en esa declaración el poder de la omnipotencia de Dios. El Hijo hereda lo que es del Padre. Además de eso, estaba invocando el poder de la omnisciencia de Dios sobre Cristo. Él todo lo sabe. Estaba invocando el poder de la omnipresencia. Y por eso Cristo le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba con Nicodemo ahí. En su omnisciencia le dijo Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas. Sí, que a Él no hay secreto que se le esconda. Y en su omnipotencia, Él demostró su todo poder cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que en esa declaración que dice Simón, tú eres el Hijo del Dios viviente, estaba invocando lo que es la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Cristo en todos los aspectos de la vida. Y por eso dice Hebreos capítulo 3, el verso 8, para que podamos tener confianza, deleitarnos en la fe que nos ha enseñado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo tengo un Dios que tiene todos los títulos que le quieras dar y llena todos los oficios que le quieras ubicar. Él va más allá de donde el sabio entiende. Entonces Él está más allá de las 24 horas del día. Su facultad no tiene límites. Y nosotros hemos creído a un verdadero Dios sin igual. Entonces la grandeza de su poder lo cambia todo, lo actúa todo, está en el mismo lugar en todo momento. Todas las naciones a esta hora estamos invocando a Cristo y su presencia se siente en cualquier parte del mundo. Donde nosotros invoquemos, giramos nuestra fe a Cristo para direccionarlo sobre una necesidad de enfermedad por un lado, de económica por otro lado, de ánimo espiritual por otro, y Dios al mismo tiempo combina todo y funciona todo, porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que nosotros hemos podido entender su grandeza y confiamos en su gracia. Él es aquel que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Él dice esas palabras, está entendiendo que tiene que pasar por el túnel de la muerte, por el puente que trasciende al otro lado de esta vida.
pero Él pasa el túnel, el puente, pasa el tiempo, el presente, y digo, yo estaré con vosotros. Y aunque hubiera muerto y hubiera estado sepultado, su palabra no quedó en falso, sigue siendo verdad. Yo lo siento en el día de hoy, después que unos judíos lo sepultaron como muerto, su propio espíritu, su propia facultad lo levantó de la tumba y todavía en cuerpo omnisciente está con nosotros. Es el acariciador de la iglesia, es el consolador de sus hijos, es la compañía fiel que nunca falta, y en su presencia tenemos todo lo que necesitamos, porque dijo la Biblia, en Cristo estamos completos. Esa bondad es grande, ese poder es incomparable, esa gracia no tiene límites. Entonces tenemos que mirar que Cristo en la oscuridad de lo incierto de la vida es luz. Tú tienes momentos indescifrables que te sientes confundido, no tienes una salida propia, y como no tienes una salida propia, entonces acudes a buscar a uno que crees que sabe más que tú, a uno que en otras épocas escribió literaturas, y consultas a ella, le preguntas al anciano, al amigo, a cualquier persona que sabes que puede ayudarte, porque tienes una confusión y no sabes qué hacer. Hay momentos que tienes que tomar determinaciones y no sabes cuál es la mejor. Entonces, cuando estamos en esa condición, tenemos uno que la condición o la acción nunca lo confunde. A Cristo no lo confunde nadie. Él es infalible, nunca se equivoca, toma determinaciones precisas. Entonces, en toda aquella oscuridad de lo incierto de la vida, Él es luz. Y gracias a Dios por eso. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros caminamos un tiempo en la oscuridad de la religionidad, y de pronto buscamos una ayuda espiritual, y sucesivamente. Pero el día que Cristo iluminó nuestro querer, nuestra fe, con la revelación de su palabra, su presencia nos dio compañía. Y entonces de ahí para acá tenemos que mirar que toda esa oscuridad mental fue iluminada por la palabra de Dios. Nuestros caminos que eran inciertos, Cristo los enderezó, porque dijo, yo soy el camino. Gloria al Señor. Entonces tenemos que reconocer lo que es la grandeza de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, en la confusión religiosa, que cuántas personas en este mundo tienen, Cristo es revelación. Nosotros tenemos que testificar que Dios nos reveló su nombre, nos reveló su nombre, nos reveló cómo se perdonan los pecados, nos reveló cómo se hace y ser un hijo de Dios. Esto no lo aprendimos en la universidad, ni de pronto en el librito. Nosotros esto lo hemos aprendido por revelación de Dios. El día que Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, Dios le delegó una bienaventuranza y le dijo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Hay cosas en esta vida que no están al alcance del descubrimiento humano, sino que vienen detrás de la voluntad de Dios en su omnisciencia y revela misterios. El Espíritu Santo es un amenizador de misterios y de manifestación de poder en la iglesia. Tú no tienes que inventar formas para hacer un milagro, porque los milagros no tienen explicación. Tú no tienes que inventar cómo hacer una obra. El Espíritu Santo, si es de la fe, de su gracia, Él te dará la condición, te dará el momento, Él te sacará en victorias, porque eso es la obra potentuosa de nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, para el que tiene hambre, Él es pan.
qué lindo. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Él es pan de vida. Él es agua de vida. Y como le di una vez a la samaritana, el que bebiere de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba de la que yo le doy no tendrá sed jamás. Oiga, nosotros estamos pegados a una fuente y es tan dulce, llevamos años saboreando esta agua de vida y todavía queremos y tomamos y todo, y nosotros no buscamos otra fuente porque llegamos a la verdadera, como dijo Pablo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oiga, así lo tituló Pablo, el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias a Dios por esa hermosa revelación que hemos tenido de Cristo. Dios les bendiga y la gracia del Señor siga revelándonos cada día más quién es Cristo y cómo funciona.